honra con su visita el licenciado Guarocuya Félix, director general de Impuestos Internos y amigo de Síntesis también, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. ¿Cómo es que uno comienza diciendo? Muchas gracias por invitarme, tú tan visto y he escuchado programa, uno de los más importantes de la televisión dominicana. Y para dar respuesta a tu pregunta. Claro. Lo que sí que parece un tribunal esto, ¿eh? Sí, claro. Los jueces y el acusado. Y el acusado, sí. No, para nada. Bueno, es así. Es un buen intercambio. No, pero muchísimas gracias, de verdad. Bromas aparte de... Sí, bienvenido, licenciado. Le hemos pedido al licenciado Guarocuya Félix que nos acompañe en el día de hoy, pero no lo vamos a complacer en todo porque no vamos a hablar de muchos asuntos tributarios como a usted le gusta. Usted va a tener que ayudarnos. Vamos a ver algunos. No, al contrario. Vamos a ver algunos asuntos nacionales. Usted no va a complacer en esto. Porque... No estoy cansado, pero todos los días, imagínate, es mi trabajo cotidiano. No, pero lo que pasa es también... 7:30 de la mañana, más o menos, a 7:30 de la Pero noche. pero tiene sentido también lo que dice Guarocuya. Sí. O sea, el impuesto interno es un asunto no muy gracioso para la gente, primero. No, pero tampoco... Pero no por eso lo digo. O sea, ¿cuál es la función de un impuesto? Es cobrar. Y dice, bueno, ganamos tanto, no cobramos tanto, hemos aumentado las tributaciones, bajar las evasiones y todo eso. O sea, ese es el trabajo. Cuando uno está en impuestos, yo pienso que estamos construyendo una catedral. No sé si... Porque a veces, bueno, lo pongo como una historia, ¿no? Que escuchaba una vez de un expositor. Estaba en un seminario y compartía la mesa con él. Y decía que había un grupo de obreros que estaba construyendo una catedral. Pero... cada quien se sitúa donde entiende que debe situarse. Y el maestro iba entrando y le pregunta, ¿usted qué trabaja? Dice, no, yo estoy haciendo aquí una columna, estoy puliendo una columna. ¿Y usted en qué trabaja? No, yo estoy poniendo aquí unos bloques de piedra para subir el arco de la catedral. Pero el obrero más simple, ¿no? Que iba llevando una especie de carretilla, ¿no? Con la arena. Y le dice, ¿usted qué trabaja? Yo construyo una catedral. En impuestos construimos la catedral. A ver, sin impuestos no hay gastos del sector público. Exactamente. Y por lo tanto no hay 4% de educación, no hay visita sorpresa, no hay nada. Claro. Entonces no hay microcréditos, no hay créditos, no hay seguro no contributivo de salud, no hay políticas activas para las MIPYMES. Entonces, digamos que con impuestos es que financiamos todo lo que es sector público. Sin embargo... Entonces, por eso te digo que no solamente cobramos impuestos pero sin embargo, o mejoramos la cobranza, sino que construimos esa catedral. No, pero yo creo que eso es importantísimo. Sin entrar en los temas... Sí. Hay un problema de concientización en la República Dominicana. La gente cree que los impuestos no son buenos. La gente cree... El mundo entero. No. Hay países que hacen huelga porque bajan los impuestos. A ver, en los países nórdicos, exacto, la gente tiene mayor conciencia del pago de los impuestos, claro, porque se relaciona directamente con el bienestar. Con el bienestar que tienen las personas. Aquí claro, cuesta un poco más, porque quien los relaciona directamente son los grupos de menor nivel de ingresos. Claro. Y entonces al mismo tiempo el grupo de menor nivel de ingresos no paga impuestos directos, sino que paga impuestos indirectos. Por lo tanto, no hay una conciencia tributaria por el nivel de ingreso que tiene y el nivel de subsidio que tiene. Es un trecho que todavía nos falta a nosotros por trabajar en la medida que mejoremos el ingreso de las personas. Hay que trabajarlo en el tema de que la gente conozca bien por qué hay que pagarlo. Hay que trabajarlo porque la gente se entiende que no se puede evadir. No, la corbata está torcida siempre, que los muchachos me están haciendo señas. A veces me dicen que me peinen, ¿no? O que me ponga la corbata aquí. Es un tema de recaudación. Pues así, el Estado es socio de todas las empresas y de todas las personas. Sí. Lógicamente a través de esa recaudación. Pero no vamos a hablar más de impuestos. Bien. Sí, pero hay que hablar de ingresos. Y el gobierno pospuso para el año que viene o para después la conversación sobre el pacto fiscal. Y yo te diría, Michel, que la necesidad nos obligó a posponer. La necesidad obligó a dejarlo para después. Sí, te voy a explicar por qué. Porque si tú tomas lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Desarrollo establece 4 pactos, no son 3. De hecho, son 4 pactos porque hay un pacto con los municipios que establece la estrategia, que ha quedado un poco rezagado con relación a 3 pactos que tienen probablemente una dimensión mucho más transversal que el pacto con los municipios. Yo entiendo que el de los municipios también tiene la misma dimensión. El pacto educativo, el pacto eléctrico, el pacto fiscal y un pacto con los municipios. Entonces comenzamos el diálogo con el pacto educativo.
Piensa que tampoco los gobiernos tienen equipos muy grandes que permitan tener este tipo de discusión, y normalmente los equipos son más o menos los mismos, sobre todo en el ámbito de la política económica, y entonces estuvimos muy concentrados en el pacto educativo. Todos recordamos que duramos varios meses discutiendo hasta que tiramos adelante el pacto educativo que está en marcha, y tenemos el 4% de inversión en educación, y además está pendiente toda la parte de profundización de la mejora de la calidad educativa. Luego continuamos con el pacto eléctrico, que no ha sido tan simple la discusión. Nos ha tomado mucho tiempo, primero, armar los criterios del pacto, y segundo, sentarnos con los actores a discutir precisamente los temas relevantes de la industria eléctrica que nos permitan a nosotros tirar una agenda para los próximos años, tal y como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y ahí se nos fue la ventana de oportunidad, porque un año electoral, sí, tú entenderás que no tiene sentido ponerse a discutir sobre temas fiscales, sobre todo cuando se requiere un consenso muy amplio, mucho más amplio probablemente que el tema eléctrico, o que el tema educativo, el tema fiscal. Sí, porque la gente cree que es por la política, pero no es no, por eso. No tiene que ver con la política. Porque los otros sectores no van a apoyar nada. Tiene que ver con todos los actores que, claro, tiene que ver con los actores que intervienen. Fíjate que si tú tomas las declaraciones que he realizado en el último año y medio, más que un pacto fiscal, yo hago por un pacto político. Sí. Porque a final de cuentas, la fiscalidad es una consecuencia de una decisión de política, sí, y de una visión política. Por lo tanto, lo necesario no es exactamente un pacto fiscal, es un pacto político que nos lleve al pacto fiscal. Y que entiendo además que tienen que discutirse otros aspectos que, aunque no es directamente fiscalidad, hacen sostenible la fiscalidad. Y sobre todo la estructura tributaria, por ejemplo el mercado de trabajo. Yo sé que he estado mencionando mucho el mercado de trabajo, no piense nadie que es que aspiro a ministro de trabajo, ni mucho menos. Simplemente es que lo que hace sostenible los tributos en el tiempo es un buen funcionamiento del mercado de trabajo, porque quienes pagan impuestos son las personas y las empresas, y ese es el mercado de trabajo. Si funciona adecuadamente y las personas se insertan en un trabajo estable, de calidad, de largo plazo, que va a tener una persona con capacidad de tributar, y al mismo tiempo necesita menos subsidio, menos transferencia, lo mismo las empresas. Entonces, cualquier discusión, desde mi punto de vista, tiene que entrar por el mercado de trabajo, la fiscalidad y, por supuesto, todo el tema de seguridad social. No hemos tenido tiempo, y entiendo que eso queda pendiente en la agenda para una próxima administración. Pero licenciado, nosotros... Dime Guarocuya, soy licenciado, porque tengo licencia de conducir, tengo licencia de que puede ser, pero licenciado en qué, ¿no? Bien, pues uno escucha una presión reciente de grupos. Usted menciona el 4% de la educación que se logró en el pacto educativo. Tenemos presiones ahora por un 4%, por un 5% a la salud. Tenemos la oposición que aboga por un aumento importantísimo en los salarios de la policía. Y recién vemos que se aprueba un presupuesto con 600 y pico de mil millones de gastos para el 2016, donde todavía vemos que 490 mil, 80 mil son ingresos regulares, y hay una diferencia importante de 100 y pico de mil millones que son financiamientos. Nosotros que no estamos en el Estado, que no estamos, decimos, pero ven acá, ¿cómo te están pidiendo? Todo es necesario, todos los gastos son necesarios. ¿Cómo te están pidiendo todavía, por ejemplo, que se hagan leyes donde se apruebe un 5% del Producto Interno Bruto y no nos ponemos a hablar de ingresos, sino todavía de Producto Interno Bruto, y tenemos una diferencia tan importante? Esa Estrategia Nacional de Desarrollo lleva creo que habla de aumentar la presión fiscal hasta el 2030, creo que en 2 o 3 puntos. Hablen un poco de esto. ¿Usted no cree que hay muchas cosas que reformar? Yo creo que tú lo has explicado mejor que yo. O sea, yo lo único que puedo hacer es validar lo que tú acabas de decir. Evidentemente que una discusión de esa naturaleza, por donde nosotros tenemos que comenzar es, bueno, podemos comenzar por el lado del gasto. Muy bien, ¿cuánto nos cuesta la policía actualmente? Más o menos 250 millones de dólares. Queremos una policía de 500 millones de dólares, muy bien. Queremos el 5% del PIB para salud. Esos son más o menos 125 mil millones de pesos. Poquito más, 130 mil millones a valor presente. Muy bien, 130 mil millones para educación, para salud. Queremos el 4% de educación.
Son 120 mil millones más o menos, muy bien, 120 mil millones. Sumemos. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da lo que hemos dicho ahí? 300 mil millones. Más del presupuesto, nos llevará más o menos a 1,5 billones, es decir, millones y medio de pero déjeme interrumpirlo. Millones de dólares. Entonces, la pregunta entonces, ¿cómo lo financiamos? ¿A quién le cobramos? Ese es un ejercicio muy simple. Yo creo que la oposición, con todo respeto al derecho que tiene a hacer oposición, yo creo que no ha hecho los números adecuadamente. Solo el incremento de salario en $500 por policía, que es lo que ha planteado, nos llevaría a un gasto adicional, que no un gasto, para mí sería una inversión. Cuando se invierte en salario, se invierte en calidad de vida de las personas. Seguro. Y por lo tanto, yo creo que es lo deseable. Nos llevaría a valor presente a unos 12 mil millones de pesos adicionales, es decir, medio punto del PIB bueno, pero no para todos los miembros de la policía, solo para los miembros que ganan el salario mínimo de la policía. Es decir, que tú no puedes solo incrementar el salario mínimo de la policía si no establece y mejora toda la estructura hasta llegar a los mandos superiores. Son 16 mil millones. Entonces tú tendrías que tener una escala, modificar la escala completa de salario. Y yo estoy de acuerdo, de hecho, no con subir el salario de la policía, estoy de acuerdo con una nueva policía. Y eso nos justificaría también una mejora en la estructura salarial. Ahora, la pregunta es de dónde nosotros sacamos el dinero para financiar esa nueva policía. ¿A quién se lo quitamos? ¿Al Tribunal Constitucional? ¿Se lo quitamos a Justicia? ¿Se lo quitamos a Educación? Fíjate que lo que nosotros estamos cobrando en este momento son de cada 100 pesos este año, estamos cobrando en torno a 14 pesos con 10 centavos. Sí, esa es la presión. Esa es la presión fiscal, que es mayor que la presión tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, con 14 pesos con 10 centavos ya estamos gastando 4 pesos solo para educación. Nos quedan 10 pesos con 10 centavos para todo el resto. Eso quiere salud, infraestructura, servicios de la deuda, para todo. Al final no nos alcanza. Por lo tanto, ¿en cuánto nos estamos endeudando? En 2 pesos con 40 centavos adicionales, que es el monto del déficit. El año que viene estamos hablando de 2 pesos con 30 centavos, estamos bajando, será un poco menos, 10 centavos, porque hay una voluntad expresa del presidente Medina de que nosotros sigamos ajustando las cuentas fiscales. Por lo tanto, yo animaría a la oposición a que hiciera los números adecuadamente para no generar una expectativa que no podría cumplir aún llegando al gobierno. Pero yo quiero hablar con Guarocuya, el economista, en ese mismo tema que estamos hablando. Yo pensé que era con Guarocuya el militante. Mi amigo. Pero mira qué pasa. En ese ejercicio tan simple que usted ha hecho, simple, pero que los políticos no lo entienden. Los políticos. No me refiero a la oposición. No, pero yo creo que los políticos honestos, y honestos no en el sentido de robo, no tiene que ver con robar o no robar. Yo sé, quiero decir la verdad. Con planteamientos honestos y que están basados en la realidad. No se atreverían nunca a hacer ese tipo de afirmaciones, porque es un ejercicio muy simple. No es nada complejo, entonces no es crear una expectativa falsa. Pero el populismo lo lleva a eso, a todos los políticos. Lamentablemente hay excepciones, lógicamente. Pero la pregunta es lo siguiente. Nosotros hicimos un ejercicio una vez, hace 2 años, 3 años, en el cual, con las leyes que hay ahora actuales que amarran el presupuesto, que la mayoría son al presupuesto de ingresos, no todo, hay algunas, son las menos, al PIB, pero las que amarran el presupuesto, si nosotros cumplimos todas esas leyes que hay, el presupuesto es 50% menor de lo que debería ser. Bueno, un poco más. De hecho, es una muy mala práctica presupuestaria y de política presupuestaria tener leyes que asignen de forma automática fondos. Correcto. Porque entonces tú no llegas a tener una masa significativa en el fondo general. Y por lo tanto, en algún momento tenemos que modificar estas legislaciones y actualizarla con las mejores prácticas a nivel internacional. Yo estoy de acuerdo. Yo recuerdo que una vez yo dije esto y Juan Bolívar se escandalizó porque yo dije que había que eliminar esto porque es una ficción jurídica. Correcto. Luego Juan Bolívar entendió que efectivamente es una ficción jurídica y que lo que corresponde en su momento es tener efectivamente un presupuesto que nosotros, ¿cómo se llama?, presupones, y luego ejecutes esa presunción de acuerdo a los ingresos que tienes, y entonces ya se convierte en una especie, si no bien de derecho adquirido, porque no puedes otorgar un derecho de algo que es futuro, exactamente, pero sí por lo menos un mayor cumplimiento del presupuesto, que es lo que ha estado ocurriendo en la administración del presidente Medina. Las apropiaciones presupuestarias se respetan, y yo creo que hemos avanzado en lo que es la parte de ejecución presupuestaria, tomando en cuenta, por supuesto, la proyección de ingresos. Fíjate que
desde que se modificó la ley de presupuesto en diciembre del 2006, junto con otras leyes, unas 15 leyes adicionales, nosotros tenemos presupuesto general del Estado, que hacia allá es que nosotros avanzamos. Antes teníamos presupuesto consolidado del gobierno central. Eso quiere decir que a futuro tenemos que seguir armando los diferentes capítulos del presupuesto. Si tú ves el presupuesto ahora son 3 volúmenes. ¿No? ¿Por qué? Porque te está transparentando las cuentas de prácticamente todas las instituciones del sector público, que no solamente el gobierno central, sino sector público, tiene que transparentarse lo que son los otros poderes del Estado, lo mismo que el tema de los municipios, que son temas pendientes y que vamos trabajando en la reforma presupuestaria que pero eso mismo hace, por ejemplo, que esas leyes que nos referimos, sin entrar en detalle cuáles son. No, pero totalmente de acuerdo, eso es imposible. Pero además, ¿qué hace el Estado? El Estado cada año viola esas leyes. No las viola. No, yo sé que no las viola porque es una dispensa. No, déjame explicarte por qué no la viola, y esto es un tema que desde que me tocaba defender el presupuesto cuando era director de planificación, subsecretario posteriormente de planificación, después de la reforma, tenía que explicar en el Congreso. No se viola, porque la actual ley de presupuesto, igual que la anterior ley de presupuesto y la anterior ley de presupuesto, está hablando de la ley del 39, la ley del 69 y la ley de diciembre del 2006, todas tienen un párrafo, es decir, un dispositivo que establece lo siguiente: la asignación presupuestaria no es un derecho adquirido, está en función de la disponibilidad que tú tengas en el fondo general. Entonces, se puede presuponer que te voy a otorgar 100, te otorgo 80, pero esa fue la evolución que tuve en el fondo general. Está atada a los ingresos. Incluso hay una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del año pasado, si mal no recuerdo, del antes pasado, porque se elevó un recurso de inconstitucionalidad a esa práctica, pero el propio contencioso administrativo determinó que estaba dentro de derecho por lo que establece la propia ley de presupuesto. Al mismo tiempo se establece un mecanismo también de dispensa en la ley anual de presupuesto, pero es la ley orgánica de presupuesto la que establece el mecanismo, la ley orgánica, la ley marco, la ley presupuestaria, la que establece que no hay una violación por el hecho de no poder asignar los fondos que establece la ley de transferencia específica. Entonces, lógicamente es una aberración tener las leyes. Bueno, yo no diría una aberración, yo diría que sí es una muy mala práctica presupuestaria y que debería existir solo algunas excepciones. Por ejemplo, poderes del Estado, poderes constitucionales del Estado, que yo creo que sí tienen que tener garantizado su funcionamiento en su condición de poderes del Estado. Pero ni siquiera se puede, todavía ni siquiera con eso se puede cumplir. Pero si nosotros no tuviésemos todas esas legislaciones, probablemente nosotros tendríamos una mejor capacidad para administrar la asignación del presupuesto. Estoy de acuerdo. Entonces yo creo que es un reto que tenemos y eso forma parte de la discusión de lo que es el pacto fiscal, porque cuando hablamos de fiscalidad estamos hablando de ingresos